Este es el iceberg de los momentos más perturbadores de la televisión en vivo. He elaborado esta lista yo mismo y comenzaremos con los incidentes más extraños pero conocidos, para luego descender lentamente hacia las imágenes más problemáticas jamás transmitidas. Nivel 1. Nasubi. En 1998, Tomoaki Hamatsu, conocido como Nasubi, aceptó participar en un reality show japonés llamado Una vida en premios, que terminaría siendo uno de los experimentos más controvertidos, perturbadores y éticamente cuestionables en la historia de la televisión. Hamatsu era un aspirante a comediante seleccionado en una audición abierta. Le hicieron creer que participaría en un desafío que no sería transmitido públicamente, pero que podría abrirle las puertas en su carrera profesional. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue muy diferente. Lo llevaron a un pequeño apartamento vacío, lo desnudaron y solo le entregaron un bolígrafo, postales en blanco y revistas. Su tarea era sobrevivir únicamente con los premios que obtuviera a través de sorteos en revistas, hasta acumular 1.000.000 de yenes, unos $110.000. Lo que Tamaoki no sabía era que toda su experiencia estaba siendo filmada y transmitida semanalmente a más de 15 millones de espectadores. Durante 15 meses vivió en aislamiento total, sin ropa, con comida limitada y mínimo contacto humano. Su constante desnudez llevó a la cadena a cubrir sus partes íntimas con una berenjena animada, de donde surgió su apodo, Nasubi, berenjena en japonés. La audiencia se fascinó con su lucha, que oscilaba entre lo horroroso y lo conmovedor. Pasaba semanas sin comida adecuada, llegando a comer comida para perros y arroz crudo. Nunca ganaba ropa sustancial, por lo que permaneció desnudo durante todo el experimento. Su deterioro psicológico fue enorme. Nasubi sufría crisis nerviosas, lloraba y gritaba frente a las cámaras, mientras el público lo observaba todo. El programa se volvió tan popular que los productores tuvieron que moverlo de ubicación varias veces para evitar que los fanáticos lo encontraran. Sin embargo, el momento más perturbador llegó al final, cuando Nasubi alcanzó su meta. Fue trasladado a Corea y luego de regreso a Japón, donde fue revelado en un estudio en vivo, todavía desnudo y completamente desorientado. El shock de que millones lo habían estado observando sufrir fue devastadora. Sufrió efectos psicológicos y físicos duraderos, como pérdida de cabello, insomnio y dolores corporales. A pesar del trauma, Nasubi logró reconstruir su vida. Ayudó a víctimas del desastre de Fukushima en 2011 y más tarde incluso escaló el monte Everest. Siegfried y Roy. El 3 de octubre de 2003, durante una presentación habitual en el Mirage de Las Vegas, Roy Horn, parte del famoso dúo Siegfried y Roy, fue atacado por un tigre blanco de 400 libras llamado Menkor, frente a una audiencia abarrotada. Era, además, su cumpleaños número 59. El dúo llevaba años realizando el espectáculo, pero esa noche algo salió mal. Durante la rutina, Roy sostuvo un micrófono frente a la boca del tigre y le pidió que saludara al público. Menkor no respondió y mordió la manga de Roy. Roy, intentando controlar la situación, golpeó la nariz del tigre con el micrófono. Una técnica que siempre había funcionado, pero esta vez el animal se abalanzó sobre él, lo derribó y le mordió el cuello, arrastrándolo fuera del escenario. La audiencia de 1.500 personas quedó horrorizada. Los asistentes del escenario intervinieron usando extintores para obligar al tigre a soltarlo. Roy sufrió heridas graves, incluyendo una vena yugular desgarrada, tráquea aplastada y un derrame cerebral. Llegó a ser declarado clínicamente muerto durante la cirugía. Aunque sobrevivió, quedó parcialmente paralizado del lado izquierdo del cuerpo y necesitó una larga rehabilitación. Tras el incidente, surgieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Siegfried y Roy afirmaron que el tigre no lo había atacado, sino que intentó ayudarlo al percibir su derrame cerebral. Esa fue la versión oficial durante años. Sin embargo, en 2019, un ex manejador del espectáculo afirmó que la historia era una mentira y un encubrimiento, asegurando que Roy había cometido errores en el manejo de Menkor, lo que provocó la confusión del animal y el ataque. Más allá de las versiones, el incidente puso fin al espectáculo de Siegfried y Roy en Las Vegas tras 13 años de éxito. Aún así, Roy, en un acto de compasión, pidió que no mataran al tigre, diciendo: "No le disparen al gato".
inmediatamente después del ataque. Su petición fue respetada y Mencord vivió el resto de su vida lejos de los escenarios. El colapso de Damar Hamlin. El colapso en el campo de Damar Hamlin ocurrió el 2 de enero de 2023 durante un partido de Monday Night Football entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals. A las 8:55 p.m., el safety de los Bills, Damar Hamlin, tacleó al receptor de los Bengals, T. Higgins. Sin embargo, el juego tomó un giro inesperado y perturbador. Tras la jugada, Hamlin se levantó brevemente, pero segundos después se desplomó inconsciente, sin mostrar señales de respiración. El personal médico corrió de inmediato al campo, administrándole RCP y utilizando un desfibrilador externo automático para restaurar su ritmo cardíaco. La situación fue tan angustiante que el partido fue suspendido de inmediato y posteriormente pospuesto, ya que los jugadores de ambos equipos estaban visiblemente afectados. Muchos lloraban y se arrodillaban para orar por su compañero. Hamlin fue trasladado en ambulancia al centro médico de la Universidad de Cincinnati, donde ingresó en un estado crítico. En los días siguientes, el apoyo fue masivo. Fanáticos, jugadores y la comunidad deportiva en general enviaron mensajes de fuerza y donaron millones de dólares a la fundación benéfica de Hamlin. Más tarde, se determinó que su colapso se debió a una rara condición llamada commotio cordis, que ocurre cuando un golpe en el pecho provoca un paro cardíaco. Sorprendentemente, en solo 9 días, Hamlin mostró una recuperación notable. En abril de 2023, fue autorizado a volver al fútbol americano. A pesar del trauma vivido, afirmó que nada lo detendría de regresar al campo. Nivel 2. El caso de un hijo perdido. El 25 de junio de 2014, Charles Badiou IV apareció en el programa de Nancy Grace para hablar de la desaparición de su hijo de 12 años, Charlie Badiou V, quien llevaba 11 días desaparecido. Sin embargo, durante la entrevista en vivo, Nancy Grace le informó a Charles que su hijo había sido encontrado con vida, y lo más impactante, estaba en el sótano de su propia casa en Detroit. Charles quedó atónito. Afirmó que su esposa, el FBI y la policía ya habían registrado el sótano varias veces sin encontrar rastro del niño. Decía que era imposible que Charlie hubiera estado allí todo ese tiempo. Pero las autoridades descubrieron algo aún más inquietante. El niño había sido hallado atrincherado detrás de cajas y dentro de un gran tambor, en un área que parecía construida deliberadamente, algo que él no habría podido hacer por sí mismo. Además, encontraron ropa de cama, botellas de refrescos y cereales, lo que sugería que había vivido allí durante días. Pronto se reveló que nada era lo que parecía. Mientras Charles hablaba en televisión tratando de construirse una coartada, la verdad era mucho más siniestra. Las investigaciones revelaron graves problemas familiares y abuso dentro del hogar. En 2016, Badiou fue acusado de abuso infantil. Se declaró culpable de abuso en 4º grado, admitiendo haber golpeado a su hijo con fuerza extrema. Fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional, clases de manejo de la ira y perdió la custodia de Charlie. Confesión de un hombre a equipo televisivo. En noviembre de 2014 ocurrió otro momento insólito en televisión en vivo. Un equipo de noticias local llegó a Rockville, Maryland, para cubrir un incendio doméstico activo. Al llegar, un hombre se acercó al reportero y se mostró dispuesto a hablar sobre el suceso. Pero en cuanto el periodista le preguntó qué creía que había causado el incendio, el hombre admitió con orgullo que él mismo lo había provocado. Se identificó únicamente como Carlos y parecía no mostrar ningún remordimiento. Nadie sabía cómo reaccionar. Este desconocido acababa de confesar un crimen en televisión nacional, relatando incluso detalles de cómo lo había cometido, incriminándose por completo ante las cámaras. Inmediatamente después que la entrevista terminase, las autoridades se llevaron detenido a Carlos con toda la evidencia que necesitaban para procesarlo. Robo de póker en Berlín. El 6 de marzo de 2010, el European Poker Tour se estaba llevando a cabo en el Grand Hyatt Hotel de Berlín, Alemania. El pozo de premios superaba el €1.000.000, una cifra enorme y muy atractiva tanto para los jugadores como para cualquiera con malas intenciones. Alrededor de las 2:30 p.m., 4 hombres enmascarados, armados con pistolas y un machete, irrumpieron en el lugar y apuntaron directamente a la caja registradora.
Exigieron el dinero, 1 millón de euros o todo lo que pudieran cargar físicamente, sin preocuparse por las consecuencias. El problema fue que cometieron el robo frente a unas 950 personas, entre jugadores y espectadores, lo que provocó un pánico generalizado. Muchos corrieron en busca de refugio, volteando mesas y tropezando entre sí para escapar. Además, los asaltantes también fueron captados por múltiples cámaras de seguridad, cámaras de televisión en vivo y cámaras web que transmitían el torneo. Periodistas y jugadores actualizaban lo ocurrido en tiempo real a través de las redes sociales, mientras intentaban protegerse del ataque. En cuestión de minutos, el evento se transformó en un caos total. A pesar de lo violento de la situación, no hubo heridos graves, aunque algunas personas sufrieron lesiones leves durante la estampida. Un guardia de seguridad logró arrebatarle una bolsa con parte del dinero a uno de los ladrones, pero la banda consiguió escapar con 242.000 euros en efectivo. Su libertad, sin embargo, no duró mucho. Gracias a las imágenes registradas, las autoridades alemanas identificaron y arrestaron a 4 sospechosos en pocos días. Uno de ellos incluso se entregó voluntariamente y delató a su cómplice. La tragedia de Monica Seles. El 30 de abril de 1993, durante los cuartos de final de la Citizen Cup en Hamburgo, Alemania, ocurrió uno de los momentos más oscuros en la historia del tenis. Monica Seles, entonces la tenista número 1 del mundo, dominaba su partido contra Magdalena Melifa, cuando de repente un hombre saltó desde la multitud hacia la cancha y le clavó un cuchillo deshuesador de 23 centímetros entre los omóplatos. La herida tenía media pulgada de profundidad y estuvo a punto de alcanzar la columna vertebral y órganos vitales. El atacante, Günther Parche, era un fanático obsesionado con la rival de Seles, Steffi Graf, y su motivo fue tan simple como aterrador. Quería eliminar a Seles de la competencia para que Graf recuperara el puesto número 1 del mundo. Aunque las lesiones físicas sanaron en pocas semanas, el trauma psicológico fue devastador. Mónica sufrió depresión y un trastorno alimentario, lo que la obligó a alejarse del tenis profesional durante 2 años. El ataque no solo interrumpió su carrera en su mejor momento, sino que también planteó serias dudas sobre la seguridad de los jugadores en torneos internacionales. La respuesta de la comunidad tenista fue controvertida. En una votación entre las principales jugadoras, se rechazó congelar el ranking de Seles durante su ausencia. Solo una jugadora decidió abstenerse. Mónica regresó al circuito en 1995 y al año siguiente ganó el Abierto de Australia de 1996, demostrando una increíble fortaleza. Sin embargo, nunca logró recuperar su nivel previo al ataque. El incidente sigue siendo recordado como uno de los momentos más perturbadores en la historia del tenis y una tragedia que cambió para siempre la carrera de una de las mejores jugadoras del mundo. En cuanto a Günther Parche, fue declarado culpable pero no encarcelado. Recibió una sentencia suspendida de 2 años, alegando problemas psicológicos y jamás pasó un solo día en prisión, a pesar de haber cometido su agresión en público. Incendio en Xuxa Park. El 11 de enero de 2001, durante la grabación del popular programa infantil brasileño Xuxa Park, ocurrió un terrible accidente en un estudio de producción en Río de Janeiro. La presentadora Xuxa Meneghel se encontraba realizando el número musical de cierre junto a sus bailarines cuando un pequeño incendio comenzó en la nave espacial mecánica del set, un accesorio por el cual Xuxa solía entrar y salir del escenario. Al principio nadie se dio cuenta, sin embargo, en cuestión de minutos el fuego se salió de control y envolvió todo el escenario. La audiencia del estudio, unas 300 personas, en su mayoría niños, tuvo que ser evacuada de emergencia. Milagrosamente no hubo víctimas fatales, pero 26 personas resultaron heridas, 7 de ellas en estado crítico. Las lesiones iban desde inhalación de humo hasta quemaduras graves. Todo el suceso fue captado en video, ya que las cámaras siguieron grabando incluso mientras los técnicos huían del set. Estas imágenes fueron transmitidas más tarde por los noticieros brasileños, impactando a millones de espectadores que vieron cuán cerca estuvo de convertirse en una tragedia aún mayor. Las investigaciones revelaron que la causa del incendio fue un cortocircuito en la hélice de la nave espacial. Sin embargo, el incidente también expuso graves fallas de seguridad, salidas de emergencia bloqueadas y materiales altamente inflamables en el set. Todo el escenario era literalmente una tragedia esperando a ocurrir.
Xuxa logró salir ilesa físicamente, pero sufrió un fuerte trauma psicológico tras el incidente. Durante meses visitó a las víctimas heridas y a sus familiares en el hospital, acompañando su proceso de recuperación. A raíz del incendio, el programa Xuxa Park fue suspendido y luego cancelado definitivamente. 8 episodios que ya estaban grabados nunca se emitieron por respeto a las víctimas. El último episodio que llegó a la televisión brasileña salió al aire el 6 de enero de 2001, pocos días antes del incendio. El padre Adelir y el vuelo en globos. El 20 de abril de 2008, el sacerdote católico brasileño Padre Adelir Antônio de Carli, de 41 años, emprendió un vuelo muy poco convencional desde Paranaguá a la 1 p.m. Iba atado a una silla sujeta a 1000 globos llenos de helio, con el objetivo de batir récord mundial de 19 horas de vuelo usando globos de fiesta. Su meta era recaudar fondos para construir un centro espiritual de descanso para camioneros en su comunidad. 3 meses antes había realizado un vuelo similar con éxito, por lo que confiaba en su experiencia. En esta ocasión llevaba equipo de supervivencia, incluyendo un paracaídas, GPS, teléfono satelital y provisiones para 5 días por si algo salía mal. Los medios acudieron con entusiasmo a cubrir el evento, convencidos de que estaban presenciando un momento histórico. Pero pronto las cosas comenzaron a salirse de control. El padre Adelir alcanzó una altitud de 5.800 metros, casi el doble de lo que había planeado, y empezó a tener problemas con su GPS. Los fuertes vientos lo desviaron de su curso, y su última comunicación con las autoridades fue a las 8:45 p.m., cuando se encontraba a unas 30 millas de la costa. En ese contacto final dijo que sentía mucho frío, pero aseguró que estaba bien y confiado en que llegaría a su destino. Sin embargo, nunca más se supo de él. La Marina y la Fuerza Aérea de Brasil lanzaron operaciones de búsqueda y rescate, pero tras 9 días sin resultados, los esfuerzos fueron cancelados, ya que las posibilidades de encontrarlo con vida eran muy bajas. Trágicamente, el 4 de julio de 2008, se hallaron restos de globos reventados y la mitad inferior de un cuerpo humano flotando a unos 100 kilómetros mar adentro. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían al padre Adelir de Carli. Su historia dio la vuelta al mundo. Aunque su aventura terminó en tragedia, muchos recordaron al sacerdote por su espíritu valiente, su fe y su deseo de inspirar a otros con la hazaña tan extraordinaria como peligrosa. Incidente de Gary Plautché. El 16 de marzo de 1984, en el aeropuerto metropolitano de Baton Rouge, en Luisiana, Jeffrey Dowsett, un inspector de karate de 25 años, estaba siendo escoltado por la policía hacia su vuelo. Era conocido por haber secuestrado a Jody Plautché, un niño de 11 años. Mientras los oficiales lo acompañaban por un banco de teléfonos públicos, un hombre con gorra de béisbol y gafas de sol se acercó sigilosamente. Sacó un revólver calibre 38 de su bota y disparó un solo tiro a quemarropa, alcanzando a Dowsett en la cabeza. Todo fue captado por las cámaras de un noticiero local que grababa el traslado. Dowsett cayó al suelo inconsciente, entró en coma y murió el siguiente día. El tirador resultó ser Leon Gary Plautché, el padre del niño secuestrado. Leon había sido informado de la llegada del hombre al aeropuerto y planeó cuidadosamente el ataque. Decidió hacer justicia por su cuenta. Inicialmente fue acusado de asesinato en segundo grado, pero terminó declarándose culpable de homicidio involuntario. La sentencia fue suspendida por 7 años, junto con 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario, sin pasar un solo día en prisión. La decisión dividió a la opinión pública. Algunos creían que León merecía castigo, mientras que otros lo veían como un padre que hizo lo que muchos harían por su hijo. Años más tarde, Jody Plautché escribió un libro sobre el caso y el impacto que tuvo en su vida. Hoy trabaja educando a padres y comunidades sobre cómo proteger a los niños de depredadores sexuales. Nivel 4. Escándalo de Jimmy Savile. Durante décadas, Jimmy Savile fue una de las figuras más queridas y reconocibles de la BBC, famoso por sus programas de televisión y radio, especialmente los dirigidos al público infantil. Sin embargo, tras su muerte en 2011, su imagen pública se derrumbó por completo. En octubre de 2012, un documental de ITV reveló graves acusaciones de abuso sexual contra Savile. A partir de ese momento, cientos de víctimas comenzaron a presentarse para contar sus historias. Las investigaciones posteriores descubrieron una escala aterradora de abusos cometidos
durante más de 6 décadas, con víctimas de entre 5 y 75 años de edad. La Policía Metropolitana lanzó la Operación G3, que identificó casi 600 víctimas, de las cuales 450 denunciaron directamente a Szabó. Aunque públicamente era visto como un excéntrico carismático y un filántropo, su fama le permitió acceder libremente a hospitales, escuelas y estudios de la BBC, donde aprovechó su posición para abusar de personas vulnerables. Las investigaciones revelaron que, a lo largo de los años, hubo múltiples denuncias contra él, pero fueron ignoradas o encubiertas debido a su reputación y a su estatus como figura influyente. Muchas instituciones, incluyendo la BBC y el Servicio Nacional de la Salud (NHS), fueron duramente criticadas por su falla en prevenir o detener sus crímenes. El escándalo provocó una ola de indignación nacional y condujo a múltiples investigaciones oficiales. Cambió para siempre la forma en que el Reino Unido trata las consecuencias de abuso sexual y la protección de la infancia, marcando uno de los capítulos más oscuros en la historia de la televisión británica. Incidente de Lewis Conrad. En noviembre de 2006, Lewis William Conrad Jr., un asistente del fiscal de distrito de 56 años en Texas, se convirtió en el nuevo objetivo del popular programa de NBC para atrapar a un depredador. Conrad había participado en intercambios de mensajes explícitos con un señuelo que se hacía pasar por un niño de 13 años. Sin embargo, a diferencia de otros sospechosos del programa, nunca acudió a la casa encubierta donde normalmente se realizaban los arrestos. Esto complicó la operación. Las autoridades decidieron entonces ir directamente a buscarlo. El 5 de noviembre, el equipo de Deadline NBC y la policía local de Terrell, Texas, obtuvieron órdenes de registro y arresto que fueron emitidas con errores importantes. El equipo SWAT fue llamado a la escena y entró por la fuerza a la casa de Conrad. Al ingresar, los oficiales escucharon a Conrad decir: "No voy a lastimar a nadie". Segundos después, se disparó en la cabeza con una pistola Browning 380. Fue trasladado en helicóptero a un hospital en Dallas, donde fue declarado muerto una hora más tarde. El hecho generó una controversia inmediata. Muchos críticos aseguraron que los métodos del programa bordeaban la trampa legal y que la presencia de las cámaras de televisión pudo haber aumentado el estrés de Conrad, contribuyendo a su decisión de suicidarse. Posteriormente, Patricia, la hermana del fiscal, presentó una demanda de $15 millones contra NBC Universal, alegando que la cadena era responsable de la muerte y del daño a la reputación de su hermano. En 2008, NBC llegó a un acuerdo extrajudicial por una cantidad no revelada, describiéndolo como amistoso. Aún así, el incidente dejó marcada la historia del programa, una operación televisiva que terminó costándole la vida a un hombre antes de que se demostrara su culpabilidad. La tragedia de Jenny Jones Show. El 6 de marzo de 1995, Jonathan Schmidt, un joven de 24 años de Michigan, participó en el programa The Jenny Jones Show para un segmento titulado Amores Secretos. Sin saberlo, su amigo Scott Emedor, de 32 años, estaba allí para confesar públicamente su atracción romántica hacia él. Durante la grabación, Scott reveló sus fantasías con Jonathan, mencionando detalles íntimos con fresas, crema batida y una hamaca. La conductora, Jenny Jones, le preguntó si tenía fantasías sobre su amigo, y Scott respondió afirmativamente, generando risa e incomodidad en el público. Jonathan, quien se identificaba como heterosexual, se mostró visiblemente incómodo, aunque trató de mantener la calma riéndose nerviosamente. El episodio nunca fue emitido, debido a lo que sucedió pocos días después. El 9 de marzo de 1995, apenas 3 días después de la grabación, Jonathan encontró en su casa una nota sugerente escrita por Scott, lo que interpretó como una continuación del juego televisivo. Enfurecido y humillado, compró una escopeta, condujo hasta la casa móvil de Scott en Lake Orion, Michigan, y le disparó 2 veces en el pecho, matándolo al instante. Después del asesinato, Jonathan llamó al 911 y confesó el crimen, diciendo que lo hizo por la vergüenza de haber sido expuesto públicamente en televisión. Durante el juicio, su defensa argumentó que sufría de trastorno bipolar y enfermedad de Graves, pero también apeló a la controversial defensa del pánico gay, alegando que perdió el control tras un avance no deseado. En 1996,
Jonathan fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y condenado a 25 a 50 años de prisión. Aunque su sentencia fue revocada en apelación, fue juzgado nuevamente en 1999 y vuelto a condenar. Cumplió 22 años antes de ser liberado bajo libertad condicional en 2017. La familia de Scott presentó una demanda por muerte por negligencia contra el Jenny Jones Show y ganó inicialmente $25 millones. Sin embargo, la sentencia fue revocada en apelación, ya que el tribunal determinó que el programa no podía ser considerado responsable de lo que ocurrió después del episodio. La tragedia dejó una profunda huella en la televisión estadounidense, abriendo el debate sobre los límites del entretenimiento, la responsabilidad de los medios y el impacto psicológico de la exposición pública. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos. ¡Hasta la próxima!